¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde o buena noche. Mi nombre es Candy García Racinos, actualmente cursando el tercer semestre de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, del curso de Derecho Penal. Hoy vengo a exponer acerca de los elementos negativos de la teoría del delito, las cuales son las causas, y de esa misma forma las causas que excluyen la culpabilidad, inimputabilidad y antijuricidad, conforme al derecho penal guatemalteco. Como preámbulo, voy a recitar el concepto, o tratar de explicar el concepto de lo que se refiere a teoría del delito. Es una rama del derecho penal que analiza la estructura jurídica del derecho punible, determina qué elementos deben concurrir para que sea una conducta penalmente reprochable. En este caso, hablando de los elementos positivos, se encuentran la tipicidad, la culpabilidad, la antijuricidad, que son elementos meramente positivos. Pero para que exista dentro de estos elementos, existen los otros elementos que son la contraparte de los negativos, que visto desde otra perspectiva se puede decir que son los que eximen o en dado caso no permiten que la teoría del delito como tal se desarrolle para determinar el delito como tal, para llegar a juzgar a una persona de esta carga penal que es el delito, o en su defecto una falta. Tradicionalmente la teoría del delito distingue elementos positivos, los que se ha comentado, que es la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, dentro de los elementos negativos o causas de exclusión que impide la sanción. Los elementos positivos para que exista el delito se requiere tipicidad, lo que dije anteriormente, que es la correspondencia de la conducta con la descripción legal del tipo penal, es decir, conductas que se repiten constantemente y son de forma típica, podría decirse. El robo, homicidio, daños a la propiedad, que son típicos y por ende entran dentro de la teoría del delito. Luego está la antijuricidad, que es la conducta que no está justificada por una causa que la haga lícita. Nos lo dice el artículo 5 constitucional. Dice de la siguiente manera: libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes, no está basada en ley emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que impiden infracción a la misma. Que no implique infracción a la misma. ¿A qué se refiere? Que yo estoy en todo mi derecho de poder hacer cualquier acción, siempre y cuando no perjudique a alguien más, que no esté en ley, siguiendo el principio de legalidad, que no esté tipificado como un delito como tal. Yo puedo venir y caminar libremente por la calle, siempre y cuando sea de uso público. En el caso de una propiedad privada, ya estoy cometiendo un delito que es el allanamiento de morada o de propiedad privada, perdón, debido a que se respeta el bien jurídico de las personas, ¿no? Entonces, hablando directamente de la antijuricidad, son hechos que están debidamente tipificados en ley, que determinan cierta acción, que determinan cierto acto, cierta conducta. Luego, en el tercer elemento encontramos la culpabilidad, que el autor sea reprochable por su conducta, por dolo o por culpa, ponderando imputabilidad y exigibilidad. Que se encuentre una persona para que un hecho sea punible o un acto sea punible, debe existir un personaje.
que dicho sea el caso, se encuentre dentro del perímetro donde sucedió el hecho o el acto, o que se encuentre por medio, digamos, infraganti o por medio de testigos que se puedan determinar que él pueda ser sospechoso de haber cometido ese acto. Hablando de la imputabilidad, que luego de reunir los otros elementos, ya sigue el proceso de poder imputarlo a un proceso y de poder exigir que se determine el proceso que sigue luego de completar el delito. De las causas que excluyen la culpabilidad, que serían la inculpabilidad, lo encontramos en el artículo 23 del Código Penal. Principalmente a menores de edad, no importando qué tipo de delito, no importando qué tipo de sanción, no se puede imputar a un menor de edad. La ley guatemalteca defiende los derechos de los menores en la ley de protección integral de menores, de la niñez, perdón, la ley PINA, que es la protección integral de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. En este caso, si por ejemplo se conoce aquí en Huehuetenango un caso de una niña que como tal apuñaló a su profesor, hubo una tipicidad, hubo elemento de antijuridicidad, hubo elemento de culpabilidad, pero en el caso de la imputabilidad ya no generó el desenvolvimiento de la teoría del delito debido a que era menor de edad. Entonces se le exime de toda culpa y lo que se hace en este caso es únicamente brindarle medidas de protección. El otro caso o el otro aspecto donde se genera la imputabilidad es el caso de una enfermedad mental de desarrollo psíquico incompleto o retardado en trastorno mental transitorio. Es decir, que se encuentre dentro de el uso de algún tipo de estupefaciente o, en su dado caso, que sufra de cierto tipo de trastorno, es decir, psicosis, Alzheimer, puede ser el caso, o en este caso esquizofrenia, que no, hablando directamente de una forma meramente psicológica, es transitorio. Los picos de cómo reaccionan ante ciertas situaciones que no pueden justificar sus actos porque no estaban en sí, en los 5 sentidos, como se dice comúnmente. Luego existen las causas de justificación que como tal eximen de culpa de una carga penal o de una responsabilidad penal. Encontramos la causa de justificación que tiene varios aspectos a denotar. El primero sería legítima defensa. La legítima defensa se puede alegar dentro de como un recurso siempre y cuando lo dice en el artículo 24 del Código Penal. Inciso primero. Quien obra en defensa de una persona bienes o derechos, o en defensa de la persona bienes o derechos de otra, quien concurra con las circunstancias siguientes.
agresión ilegítima, es decir, que lo estén golpeando y por defenderse actúe de la misma forma. Es legítima defensa. En el caso de ser un menor de edad, pues, o un familiar al que estén golpeando, puede venir el familiar. Y aquí da cierto aspecto en qué grados de parentesco se puede venir y tomar como tal la defensa propia. Necesidad racional del medio empleado para impedirla a repelerla. Necesidad racional del medio empleado, es decir, si el atacante lo está amenazando con un elemento de hierro, por decirlo así, con un bate de hierro, y en mis posibilidades está poder defender a mi pariente con em, el mismo elemento, pues cabe alegar legítima defensa, porque se está empleando el mismo método o en este caso, la misma arma para poder repeler el ataque de la otra persona. Y por último está la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá concurrente estas tres circunstancias respecto a aquel que se rechaza al que pretende entrar o haya entrado en morada ajena. Primer punto. En sus dependencias y su actitud denota inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Es decir, yo estoy en mi casa tranquilo y de la nada entra una persona con un arma de fuego. Yo puedo venir y defenderme con el mismo arma de fuego siempre y cuando tenga una licencia de portación de armas y disparar, porque es en legítima defensa, porque estoy dentro de mi morada, estoy defendiendo mi patrimonio, estoy defendiendo mi bien jurídico, que es mi propia vida, por una persona que está entrando directamente a querer causar daño. El requisito previsto por el literal C, que es la falta de provocación suficiente por parte del defensor, no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro del grado de ley, es decir, a lo que me refería en principio. Cónyuge, concubinario, con sus padres o sus hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado por parte la provocación. Es decir, yo veo que a mi hijo lo están golpeando, yo no provoqué esa situación. Entonces lo que yo hago es ir y defenderlo. Porque yo no provoqué esa situación, simplemente estoy tratando la manera de detenerla. El siguiente sería el estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otro en un peligro no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta excepción se entiende a que causar daño en el patrimonio ajeno si concurren las condiciones siguientes. Realidad del mal que se trate de evitar. Es decir, en el caso de una mujer embarazada, que su vida depende de ello, del embarazo, mientras el feto está en formación, pero está atentando contra mi vida como mujer, puedo hacer uso del estado de necesidad. Muy rebuscado el caso, pero mi vida depende de ello, o sea, no hay otra forma para poder salvar mi vida más que sacrificar la del feto. Entonces, hablando de esto directamente, ya que el aborto es penado dentro del territorio guatemalteco, puedo venir y alegar estado de necesidad porque mi vida corre peligro si continúo en este estado de gestación. Inciso B sería que el mal sea mayor que el que cause para evitarlo. Es decir, voy en la calle
y un niño cruza la calle sin percatarse que yo voy a una velocidad moderada y no puedo frenar debido a que ya estoy próximo a atropellar. Como no hay otra salida, giro el timón, pero hay, por ejemplo, una carreta que está vendiendo granizadas. No me exime directamente del daño que voy a causar a la carreta, pero evito otro daño directamente mayor. Se exime la culpabilidad penal por no causar el daño, en este caso atropellar al niño, pero sí tengo que pagar por los bienes que ya he causado estrago, por decirlo así. La carreta tengo que venir y remunerar directamente a la persona a la cual dañé, pues, digamos, la carreta. Si hubieron pérdidas materiales, yo tengo que responder por ello. Y por último, que no se haya otro modo practicable y menos perjudicial para impedirlo. En este caso podría aplicarse también desde otra perspectiva del mismo ejemplo, ¿verdad? Otra causa que exime directamente la responsabilidad legal es legítimo ejercicio de un derecho. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Es decir, si veo que yo siendo elemento de la Policía Nacional Civil, siendo elemento del Ejército o siendo dentro del grado del poder de justicia, es mi derecho el defender el bien jurídico tutelado aquí en Guatemala, que es la vida, los bienes. Entonces, hacer el debido ejercicio del derecho que yo tengo y como obligación el defender la ciudadanía guatemalteca, se me exime de cualquier cargo penal, siempre y cuando no atente con la vida de la otra persona, debido a los derechos humanos e internacionales también que se han ratificado aquí en Guatemala. Dentro de las causas de inculpabilidad se encuentran varias. El miedo inminente dice que ejecuta el hecho impulsado por miedo invencible o un daño igual o menor, cierto o inminente, según las circunstancias. Un claro ejemplo es que yo le tema a la oscuridad. Voy en medio de la oscuridad y no me percato que por salir corriendo, por pasar a una zona bastante oscura, no me percato que, por ejemplo, un ejemplo fácil de que una persona tenga en su propiedad frente a la carretera un jarrón, por decirlo así. Es un ejemplo bastante básico. Y por querer correr, porque le temo a la oscuridad y escucho ruidos en medio de la noche, pues por ende quiebro el jarrón. No me exime de la responsabilidad civil, que es pagar el jarrón, pero sí el hecho de poder hacerle daño a una persona, por decirlo así. Es un ejemplo que tal vez podría caber, pero voy a buscar otro. Encontré una sentencia, era sentencia número 1356-2012 de la Corte Suprema de Justicia. Antecedente: el imputado vigilaba la casa de habitación del agraviado tal y tal, quien estaba siendo extorsionado vía telefónica con amenazas de muerte si no entregaba cierta cantidad de dinero.
El 24 de agosto de 2010, a las 10 horas del procesado, tal y tal, actuando amenazado e instrumentado, fue sorprendido flagrante por 2 oficiales de policía cuando recogía un paquete que simulaba la cantidad de 35.000 quetzales que se le había requerido a la víctima. Dicho paquete fue dejado de este al pie del árbol del encino. El fallo del tribunal indica que el imputado participó al momento de recoger la bolsa con dinero, lo hizo como mero instrumento obligado por 2 motivos: porque le habían amenazado con hacerle daño y a sus hijos, y porque el día de los hechos le quitaron el automóvil que no era de su propiedad, amenazándolo también con que si no devolvían no se lo devolvían mientras no entregara la bolsa. Información que se rebustece con el hecho de que los agentes de la policía no lo vieron llegar con el vehículo, y en cambio el vehículo fue encontrado después en Esquipulas, Palo Gordo, sin el radio. Por ende, no existe en su actuar una acción con una finalidad determinada, sino motivada y forzada por miedo invencible, existiendo desde una causa de inculpabilidad a su favor, regulada en el artículo 25, numeral primero del Código Penal, por lo que su conducta no es penalmente relevante. Es decir, que él no tenía la intención de participar en la extorsión, sino que fue por mero miedo invencible, obviando el ejemplo que les había dado anteriormente. Fuerza exterior, segunda causa. Ejecutar el hecho violentado por la fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. El caso de un concierto que hubo en Quetzaltenango años atrás, en donde murieron varias personas, se eximió de persecución penal, debido a que las personas que estaban tratando de salir empujaron a las que estaban enfrente y por ende causaron el estrago, ¿verdad? Se les exime de participación penal debido a que no fue intención el venir y sofocar a las demás personas, las que estaban enfrente, las que estuvieron directamente en contacto con las que murieron, porque fue de fuerza exterior, debido a que la multitud que venía por detrás y que los hizo sofocar directamente a las otras personas, que fue prácticamente un acontecimiento, un hecho eh, que no se esperaba, que no fue planificado. Por ende se le exime o se le da causa de inculpabilidad por error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Voy por la calle y una persona disfrazada de payaso saca un arma y me apunta a la cabeza. Yo tengo un arma también y por defensa o por miedo o por pensar que el arma es de verdad, le disparo y lo mato. Y luego se percatan que es una pistola de balines. Pero yo por error puedo venir y utilizar la causa de inculpabilidad por error, porque yo creí en mi racionalidad que esa arma era verdadera y estaban atentando contra mi vida. Entonces es una justificante acerca de la inculpabilidad. Obediencia debida. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien haya ordenado la obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. Primero, que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. Segundo, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien emite y quien esté revestida de las formalidades legales. Y por último, que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Yo como enfermero sigo órdenes del doctor, pero no sé que el doctor tiene ciertas intenciones de asesinar al paciente. Me dice administra este suero. Yo por orden directa del doctor le administro el suero sin saber que está envenenado. Por ende, yo fui quien actuó, pero fue por obediencia a lo que el doctor, que en orden jerárquico es superior a mi rango,
Entonces no podía negarme a hacerlo. Entonces me exime de la culpa debido a que yo simplemente seguí una orden como subordinado del doctor. Y por último, encontramos la omisión justificada. Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima o insuperable. Yo soy un salvavidas en una piscina, pero mi obligación es venir y cuidar a las personas que se estén ahogando. Pero vienen unos malhechores y me amarran de pies y manos, y sabiendo que la víctima que van a asesinar no sabe nadar. Yo estoy incapacitado porque me agarraron los pies y las manos y no puedo venir y ejercer mi responsabilidad de defender la vida de esta otra persona que se está ahogando. Me pueden venir y acusar con el delito de omisión de auxilio. Porque es mi responsabilidad. Entonces corro el riesgo de poder incurrir en este delito. Pero si yo puedo demostrar que dentro de este, digamos, en este hecho o en este acto, yo estuve amarrado de manos y pies y no pude ejercer esa obligación, pues se me exime directamente de la culpa, porque no estaba dentro de mis posibilidades físicas y tampoco dentro de mis posibilidades motrices el poder apoyar a la otra persona o el poder ayudar a la persona debido a la incapacidad. Esto es lo que yo he podido captar o he podido entender acerca de las distintas causas de inculpabilidad, causas de imputabilidad y las causas de justificación en cuanto a la eximisión de responsabilidad penal. Muchas gracias.